Los algoritmos mentales. La presentación está a cargo de Martín Daulerio. Martín es coach, es especialista en metacreatividad. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de algoritmos mentales, que es una forma de hablar de patrones. Lo que pasa que los algoritmos es una palabra que está muy de moda y quizás nos sirva para poder entrar un poco en tema. ¿Para qué hablar de algoritmos mentales? ¿Para qué hablar de patrones? Porque si nosotros logramos identificar los patrones, logramos interrumpir esos patrones que resultan limitantes, podemos llegar así a vivir con más creatividad, mayor flexibilidad, mayor capacidad para adaptarnos y así entrar en bienestar. Ahora, si esta presentación la hiciera en un auditorio, acá vemos en la filmina el sonido tum tum, ¿no? Cuando yo hacía esto en un salón, tum tum, esperaba la respuesta del público y la respuesta era clap. Un aplauso o dos aplausos. Y en una cuestión de segundos terminábamos todos haciendo la base del tema de Queen, ¿no? Entonces, esto nos sirve para, de alguna manera, darnos cuenta que vivimos atravesados por la influencia de patrones, ¿sí? Ahora, ¿qué es un patrón? Un patrón es algo que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un final. Ahora, hay patrones que a nosotros nos sirven, patrones que nos permiten vivir en bienestar, como por ejemplo las señales del tránsito, y si respetamos esos patrones, vamos a poder vivir de forma saludable. Ahora, hay patrones que son limitantes, como por ejemplo cuando entregamos trabajos fuera de término, cuando entramos en relaciones que podemos llamar tóxicas o cuando obtenemos clientes que nos pagan poco o nos piden mucho y nos retribuyen de manera poco equitativa. Entonces, esos son patrones que se repiten en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que estos patrones se originan? Ahí es donde aparece el concepto de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es una sucesión de pasos fijos para transformar la entrada de información, que podemos decir que es el problema, en una salida de esos patrones, de esa secuencia que sería la solución. Una de las maneras de poder identificar los patrones de cómo nosotros automáticamente pensamos es jugar con, por ejemplo, estos problemas de pensamiento lateral. Identificar el patrón, es decir, el pensamiento lineal, nos permite jugar con otras opciones. Para eso traigo dos ejemplos, que son dos problemas de pensamiento lateral muy conocidos. El primero se trata de la torta. Y la pregunta es cómo cortar esa torta en 8 porciones solamente usando 3 cortes. Y el otro es el problema del estacionamiento. ¿Cuál sería el número correspondiente al estacionamiento donde está el auto? A simple vista hay algo que no cuadra en ninguna de las dos opciones. Ahora, vamos a dejar esto por un momento y vamos a una explicación, a una forma de mirar la realidad que nos permite salir de lo lineal y así abrir nuevas posibilidades. Vamos a ver cómo se originan los patrones y para eso voy a usar una metáfora. Imagínense, esto es un caso real, es algo que me pasó. Estaba una vez en un local de comidas rápidas y había una madre con una niña de 5 años. La niña estaba con un globo y la madre estaba con ella. Ahora, veamos lo que provoca la relación con el globo en una niña y la relación con su mamá. Podríamos decir que la mamá le proporciona seguridad, amor, y el globo disfrute, diversión. Entonces, en un momento la niña tenía las dos cosas. Pero ¿qué pasó? El teléfono de la madre sonó, y entonces la madre dejó de prestarle atención a la chica por un momento. Y ahí es donde
ella notó que ya no tenía las dos cosas. Ya no tenía la seguridad y el amor, ya no tenía el entretenimiento, la diversión. Tenía una de las dos, que era el globo, ¿sí? La diversión, la alegría. Pero en un momento, obviamente, quiso de vuelta tener la atención de su madre. Y para eso empezó a querer llamar su atención. Empezó a rasguñar el globo, empezó a jugar, hasta empezó a morderlo. Hasta que, obviamente, el globo se rompió. Y ahí la madre, de forma automática, se pone a la altura de la hija, la mira a los ojos y le dijo, Lucía, rompiste el globo. Y ahí la niña volvió a sonreír. Esto es una metáfora de cómo nuestra mente programa patrones. En ese momento probablemente esa niña aprendió que la forma de recuperar el amor de su madre era renunciando a la alegría y a la diversión que representaba el globo. Esto, al pasar los años, se transforma en una manera relacional, es decir, ya no está el globo en juego, pero sí puede estar en juego la carrera que le gusta, puede estar en juego la pareja que quiere elegir, pero el patrón es necesito renunciar a lo que me satisface, a lo que deseo, en pos de recuperar el amor. Esto obviamente es una forma, es una metáfora para ver o para mostrar cómo nuestro cerebro programa esos patrones mentales. Bien, ahora, lo importante para poder salir de esta Matrix es poder encontrar una forma, un marco de referencia para poder mirar la realidad de tal manera que podamos escapar a lo lineal. Entonces, acá te presento un mapa de cómo poder utilizar una mirada expandida para abrir posibilidades. Lo hacemos a partir de lo que llamamos dominios experienciales. Toda experiencia que vivimos está atravesada al menos por 3 dominios experienciales. Se da en un tiempo, se da en un espacio, se da en el plano material y también fluye energía, ¿no? Es lo que, por ejemplo, pasa cuando conversamos con una persona y nos cae bien o nos cae mal, ¿ok? Y después tenemos otros dominios que podríamos llamar que son dominios secundarios, que son el rol, el movimiento y el potencial. Ahora, si nosotros utilizamos estos dominios para mirar la realidad, podemos entonces resolver los problemas de una manera mucho más creativa. Volvamos a la torta. Si nos basamos en estos dominios, podemos ver que el algoritmo que genera nuestra mente de forma automática es esta. Tenemos un problema, necesitamos generar 8 porciones solamente con 3 cortes. Entonces, esto es un ejemplo de un razonamiento, ¿no? No quiere decir que sean todos los razonamientos que aparecen en nuestra mente, pero es solamente un ejemplo. Hay 8 porciones que necesitamos generar. Entonces, las porciones se cortan de forma de arriba para abajo, de forma vertical, ¿sí? El movimiento es de arriba para abajo. Ahora, si nosotros usamos esta lógica, ¿qué pasa? Solamente nos dan 6 porciones. Entonces hay algo que no cuadra. Entonces, desde este lugar podemos operar con la matriz de espacio, donde se da el lugar, la torta y el movimiento. Es decir, como nuestra mente automáticamente nos lleva a pensar que el corte es de arriba hacia abajo. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos usando esta matriz, podemos decir, ok, pero los movimientos de corte pueden ser transversales también. Entonces ahí es donde podemos detectar un eslabón en ese algoritmo que nos abre posibilidades, porque está basado en un supuesto y no en un hecho. Entonces, si yo hago un primer corte transversal y luego hago los siguientes cortes vertical, ahí puedo tener entonces las 8 porciones con solamente 3 cortes. Lo mismo podemos ver
en el caso del estacionamiento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el desafío? Es revelar o descubrir cuál es el número del estacionamiento que corresponde. Ahora, ¿qué nos lleva a decir nuestra mente? Que hay un orden en el espacio, ¿sí? Y que el orden es ascendente y numérico. Es decir, ahí entra la matriz de materia. ¿Por qué decimos materia? Porque el elemento que nuestra mente nos lleva a configurar es el matemático, los números, la aritmética. Y la secuencia no cuadra, porque si vemos los números no encontramos la lógica de cuál puede ser el número de estacionamiento que está oculto. Ahora, una vez que nosotros podemos salir del pensamiento lineal que nos lleva a pensar que eso no tiene sentido, podemos pensar, a ver, si uso esta matriz del espacio, ¿qué puedo hacer en el espacio? Me puedo trasladar a otro punto de vista, a obtener una nueva perspectiva. Y ahí puedo darme cuenta que si miro el estacionamiento desde un punto de vista opuesto, aparecen las lógicas, ¿no? Aparecen las posibilidades. Y puedo darme cuenta que lo que estaba viendo como una secuencia que no tenía sentido, tiene todo el sentido cuando empiezo a verlo desde otra perspectiva, desde una nueva perspectiva. Entonces, ahora te pido que tomes un problema, ese problema que crees que no tiene solución, ese problema al cual le venís dando vuelta hace mucho tiempo. Y te voy a dejar unas preguntas desde distintas matrices para que puedas explorarlas. Usando la matriz de energía, pensá en ese problema y pregúntate, ¿cuál es el interés que prevalece en ese tema? ¿Cuál es tu interés en ese tema? O, por ejemplo, ¿qué es lo que se juega para cada uno de los involucrados en ese tema? ¿O dónde está el foco? ¿Dónde se está poniendo el foco en esta situación que no está permitiendo ver otra posibilidad? Utilizando la matriz de tiempo, ¿cuál es el aspecto temporal de esta situación? O sea, cómo el tiempo influye en el problema. Si programamos lo que es aleatorio, ¿cuánto tiempo tendríamos para lo importante? ¿Qué es eso que de dejar de repetirse cambiaría todo? ¿Qué es eso que podés interrumpir para cambiar toda la situación? Desde la matriz de materia, ¿cuál es ese elemento más pesado en esa situación que querés cambiar? ¿O cuál es el elemento más caliente o el más frío en esa situación que querés cambiar? ¿Cuál es el fragmento más pequeño y manejable de ese tema? ¿Cuáles son las propiedades de los elementos de ese tema? ¿Son flexibles? ¿Son rígidas? ¿Cómo son? Utilizando la matriz de espacio, ¿qué podés ver más allá del borde de ese problema? El borde es la metáfora, ¿no? ¿Qué podés ver más allá de ese borde del tema? ¿Qué cambiaría si lo miraras desde otra perspectiva? Esto parecido a lo que veíamos con el estacionamiento. ¿Dónde estás ubicado con respecto a lo que pasa? ¿Cuál es tu función? ¿Desde dónde estás mirando las cosas? Son algunas preguntas que podés hacerte desde esta matriz de espacio. Entonces, por último, lo que quiero dejarte, a lo que te quiero invitar, es a que puedas comenzar a ver cuáles son los algoritmos mentales que te tienen. Es decir, cuáles son esos algoritmos y cuáles son las secuencias de pensamiento que te llevan a las decisiones que tomas. Y especialmente para identificar cuáles son esos eslabones que están fundados sobre juicios, no sobre hechos puntuales, porque ahí es donde reside la posibilidad para crear lo nuevo. Desde ya, muchas gracias.